Siempre, siempre. Bueno, entonces seguimos. La razón ilustrada por la fe. En latín se dice fides quaes intellectum. La fe que busca entender. La fe que busca entender, la fe que quiere entender. Es una frase así tipo postulado en teología, ¿no? Prácticamente define la teología. La teología es la fe que busca entender. Porque una cosa es creer, pero otra cosa es entender un poquito, penetrar los misterios, razonarlos, ¿no? Eso es la teología. De hecho, entre los evangelistas, San Pablo y San Juan son teólogos, porque desarrollan, digamos, todo el misterio de Cristo, lo explican. No así los otros evangelistas. Nosotros somos muy descriptores de lo que ha ocurrido sin entrar en, por ejemplo, el prólogo de San Juan. Al principio era el verbo era Dios, el verbo estaba en Dios. Eso es toda teología, por eso no son palabras sacadas de la Biblia. Pero es penetración del misterio de Cristo. Que por algo Juan lo puso ahí al principio. O sea que escribió el Evangelio y después tuvo unas luces claras y escribió ese párrafo y lo puso adelante, el prólogo, después de haber escrito el Evangelio. Bueno, el cristianismo es la buena nueva de Cristo. Ven y verás, como le dice Felipe a Bartolomé. Hemos hallado al Mesías. Sí, ven y verás. Y Jesús mismo les dice a los que lo seguían, vengan y vean. Eso era el comienzo del Evangelio de San Juan, a los primeros discípulos, ¿no? O sea, es una noticia que hay que seguir presentándola, ¿no? Así, en ese sentido de decirle a la gente, vení, tomá el Nuevo Testamento, léelo, ¿no? Entérate, ¿no? Bueno, nuestro Padre decía que el fundamento de nuestra personalidad es la identificación con Cristo. Y San Pablo dice, nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. La centralidad, eso, todas referencias a la centralidad de Jesucristo. La centralidad de Jesucristo. Bueno, el cristianismo no deja de ser una gran novedad en la historia de las religiones. Porque seguimos a un hombre que se confiesa Dios, ¿no? Dios, Hijo de Dios, Salvador. No es un profeta, como Mahoma, ¿no? O otros líderes así, sino que es Dios, y él lo ha declarado así expresamente, ¿no? O sea que es una tremenda novedad. De hecho, tanto los judíos como los musulmanes consideran a Jesús un profeta, un hombre conocido, un hombre importante, ¿no? Pero no aceptan que sea el Hijo de Dios. Un hombre a quien se adora, se ama, se obedece con la misma veneración que al Padre. Bueno, le rezamos a Jesús como a Dios, ¿no? Si uno adoramos al Señor, lo ponemos en la hostia, se adora la hostia, se le canta a la hostia santa, etc., ¿no? Eso es adoración, que solo se debe a Dios, la adoración. Latría y dulía, la distinción griega que hizo Juan Damasceno, San Juan Damasceno, que era árabe, era sirio, vivió en Damasco, y le tocó vivir la época que fue aquellas guerras, siglo VI, siglo VII, de las imágenes, lo que se llamó la guerra iconoclasta, que quiere decir destrucción de las imágenes, los iconoclastas, porque un emperador prohibió hacer imágenes, porque siguiendo la tradición de los judíos, del Antiguo Testamento, no te hagas imágenes, le dijo Dios a Moisés. Padre, pero en el caso de Jesús, ¿adoramos a Jesús como hombre y como Dios o solo como Dios? Él es uno. Por eso, o sea, lo adoramos a Jesús porque... El Jesús hombre también lo adoramos.
Sí, porque es Dios. No se puede separar. Sí, no puede separarnos. Eso que acabamos de decir es el final de un largo discurso que vamos a ir viendo a través de los concilios del primer milenio hasta el siglo VII, que se discutía si Jesús era Dios y no era Dios, etc. Una herejía, ya nos estamos adelantando, pero la herejía de Arrio, los arrianos, una época que la iglesia fue arriana, toda arriana, todos los obispos, todo, salvo alguno como Atanasio, San Atanasio, o San Hilario en Europa. Pero la iglesia era arriana, porque se decía que estaba Dios y Jesús es Dios, pero no tanto, un poco así, ¿no? Porque así se adaptaba a la filosofía griega. Entonces era una cosa como de no presentar la fe tan brusca, sino un poquito más acomodada. Era acomodar la fe a la filosofía griega. La filosofía griega está el absoluto Dios, y después hay un demiurgo, que no es Dios, pero el demiurgo es el que ordenó el caos, es el creador, el demiurgo, en la filosofía griega. Pero no es Dios. Dios es inaccesible, ¿no? Entonces el logos griego, que de Arrio, bueno, ya San Juan habla de logos, porque San Juan escribió en griego. El verbo es latín, el logos es griego. El logos para Arrio es el logos de San Juan, porque Arrio conocía el Evangelio de San Juan, es evidente. Arrio es del siglo III, y San Juan murió en el año 80 o 90. Por ahí. Y entonces el logos lo equiparó al demiurgo de los griegos. Pero entonces no era Dios, así tal cual. Entonces Jesús no era tan Dios como el Padre. Y de ahí salió el concilio de Nicea, y Constantinopla, y Calcedonia. Prácticamente es el núcleo de la discusión. La discusión teológica de los primeros siglos. Lo que tú me preguntaste, cuando adoramos a Jesús, adoramos a Dios, pero entonces la humanidad no. Y bueno, en definitiva, después de todo eso, Jesús es uno. ¿Sí? Entonces adoramos a Dios adorando a la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es divina. Nuestro Padre decía que el trabajo ha sido santificado desde que Jesús, divinizado, desde que Jesús trabajó con sus manos. Que cuando Jesús trabajó con las manos, eran las manos de Dios trabajando. Ya los padres de la iglesia de los primeros siglos ya hablaban de divinización, de esa palabra, divinización. No solo santificación, sino divinización, hacerse divino. Bueno, así que ya estamos dentro del cristianismo y no nos damos mucha cuenta, pero el cristianismo es muy novedoso. Que nosotros que tengamos a un hombre como Dios es una cosa muy novedosa en la historia de las religiones. A no ser las mitologías, porque había hombres Dios, Prometeo, yo qué sé, eran hombres Dios, pero eso eran mitologías, eran mitos. Bueno, así que el tema de esta primera parte es quién es Jesucristo y qué es Jesucristo, es un poco eso, lo que vamos a ir comentando, ¿no? Y a lo largo de los siglos se dio para todo, aparecieron errores, incluso en la vida moderna, como vamos a ver ahora. ¿Quién es Jesucristo? ¿No? ¿Se acuerdan a menos que una sea muy bíblica, no se va a acordar. Pero en el Deuteronomio, capítulo 18, se dice que en una de esas conversaciones de Yahvé con Moisés, que hablaban con mucha confianza entre los dos, como amigos, en un momento Yahvé le dice: con el tiempo de entre tus hermanos va a salir uno como tú, le dijo Dios a Moisés. Cosa que a los oídos de los judíos los deja desconcertados, porque Moisés es el fundador de Israel. Moisés era el fundador, libertador, legislador,
conductor, consejero, juez, todo. Moisés era todo. Entonces los judíos dicen, ¿otro Moisés? ¿Pero para qué? Si ya está todo, está la alianza, está la ley, están los profetas. ¿Quién es ese profeta? Y de hecho, en el Evangelio de San Juan, en un lugar se dice, cuando una vez que era la fiesta en Jerusalén, los parientes de Jesús subieron a Jerusalén, pero Jesús no subió porque lo estaban persiguiendo, pero después subió en secreto. Esto lo cuenta San Juan, en el capítulo 8, por ahí, o 9. ¿No? Y entonces lo reconocen en Jerusalén y dicen, ¡ey! Pero ¿y ese no es el que andan buscando? ¿No será que han reconocido las autoridades? Uno dice, ¿no será que han reconocido las autoridades que él dice la verdad o algo así? Y otro dice, pero decime, ¿no será el profeta? El profeta es este que Dios le prometió a Moisés. Así, ese es el título. No es cualquier profeta, es el profeta. Porque Jesús es fundador, es el que hizo la nueva alianza, porque estaba la antigua. Israel era el pueblo de la alianza, porque la alianza que hicieron en el Sinaí, con un sacrificio en un altar, donde el pueblo se comprometía a cumplir la ley y Dios se comprometía a protegerlo y a conducirlo al pueblo, ¿no? Y hacerlo de su propiedad. Y entonces Jesús, cuando agarra el cáliz de la última cena, dice, este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. La primera alianza también se había hecho, sellado con la sangre, pero de un animal, de un toro. En cambio, la nueva alianza que funda Jesús se establece en su propia sangre. O sea que es fundador, legislador, porque a veces establece leyes o las corrige, porque dice, ¿vieron que se dijo diente por diente, la ley del talión, ¿no? O ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, amen a los enemigos, recen por los que les hacen daño. O sea que cambia las cosas. Tiene esa autoridad Jesús. Tiene la autoridad de Moisés, que es fundador, juez, legislador, salvador, conductor. O sea que cuando realmente, ¿quién es Cristo? Ya en la Biblia Dios ya había anunciado que iba a venir otro Moisés. Que para los ojos de los judíos no saben explicar bien cómo puede ser otro Moisés. Los cristianos decimos, es Jesús. Te pones a ver y Jesús cumple con todo lo de Moisés. Bueno, la fe de Cristo nos viene de lo alto. Si no, creemos en el Jesús de la historia, pero el Jesús de la historia porque Jesús es un personaje de la historia. No es que Jesús sea un mito. Jesús no es un mito, es una figura de la historia. De hecho, ahora vamos a ver escritores no cristianos que dan testimonio de Cristo. Pero si Dios no nos da la fe, no creemos. O sea, la fe cristiana es un don de Dios. El primero que declaró la fe cristiana fue San Pedro, que era por algo el Papa. Por eso hay que tener mucho respeto a lo que dice el Papa, nos guste o no, nos cierre o no nos cierre del todo, porque un Papa porteño que dice todo lo que se le ocurre, ¿no? Eso sí, hay que aceptarlo, ¿no? Y dice sus opiniones, no sé, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero el Papa se mete en política. Bueno, es peronista, dejalo, yo qué sé. Los papas no son todos iguales. Y además que San Pedro se mandaba flor de macana. O sea que el Papa puede macanear, no nos vamos a escandalizar. De hecho, esto que voy a contar, que es que aquella a la vuelta de 1 o 2 años de estar con los apóstoles, ya no era el primer día, un día a boca de jarro, Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Es como pedir que le demos una explicación de la teología cristiana. Dice, los agarró de sorpresa. Bueno, ni siquiera mojaron ellos así en el sentido de, no, vos no arrancaron. Dicen que sos como Elías, o otro dice que sos Juan Bautista, que resucitó, otro dice que sos un profeta.
Y ustedes, Jesús los aprieta, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? Pues ya llevan como 2 años con él, ¿no? Y hay que pensar que Jesús tenía curiosidad por saber qué decían, ¿eh? No es que Jesús supiera todo, ¿no? Jesús cuando se hizo hombre limitó su conocimiento, ¿eh? A veces él tenía profecías, tenía intuiciones proféticas, pero en este caso estoy seguro que no. Yo opino que no, opino que tenía curiosidad. Y entonces San Pedro salió, pum, con esa espontaneidad de San Pedro, ¿no? A veces macañaba con su espontaneidad, ¿no? Y porque macañó enseguida, ¿eh? Después de esto, porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús se quedó sorprendido y feliz. Y le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque lo que acabas de decir, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Quiero decir, eso no es una conclusión tuya, ni siquiera de la ley judía, ¿no? Sino que eso que te acabas de decir, te lo acaba de revelar mi Padre del cielo. Por eso tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pum, pum. Sigue, ¿no? Las palabras más más alabantes de Jesús, ¿no? En el Evangelio. Pero al rato, dice, después de eso, porque se acaba de declarar de otros apóstoles quién era él, o sea, la teología sobre Cristo, cristología, ¿no? Le dice, bueno, sí, pero ahora tengo que ir a Jerusalén y me van a agarrar y voy a sufrir mucho y me van a matar. Y San Pedro lo agarró el brazo, porque San Pedro era como líder, medio caudillón, lo agarró del brazo, se lo llevó aparte y le dijo, no vayas, eso no te va a pasar de ninguna manera. ¿Cómo te va a pasar eso? De ninguna manera. Y Jesús le dijo, salí, de acá Satanás. O sea que de decir la cosa más excelsa, le dijo la cosa más espantosa, ¿no? Realmente es un contraste impresionante, ¿no? Ese episodio, ¿no? Bueno, pero está ahí la respuesta de San Pedro, que es la verdad sobre Cristo. Tú eres el Cristo, primero, el Cristo, el Mesías prometido. Y el Hijo de Dios vivo, eso es lo más importante. Porque el Mesías podría no ser Hijo de Dios. No estaba en la antigüedad, no estaba del todo claro así que fuera Hijo de Dios así como es Jesús, ¿no? Pero cuando San Pedro dijo Hijo de Dios vivo, Jesús dijo, ¡puf! Eso que acaba de decir no salió de tu sabiduría, salió porque mi Padre del cielo te lo acaba de revelar. Y eso demuestra lo que es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es revelada, ¿eh? La Iglesia persevera porque el Espíritu Santo le concede los dones de la fe, esperanza y caridad, ¿no? Y los dones del Espíritu Santo y todo. Y por eso tenemos que confiar que todos los papas, sea Juan Pablo II, Benedicto o Francisco, que no tienen nada que ver de estos últimos papas que tuvimos, y si seguimos igual, San Pablo VI y Juan XXIII tampoco, muy diferentes, los papas todos santos, ¿no? Para que tengamos mucho respeto de lo que dice el Papa, porque cuando el Papa reza, Dios lo asiste de un modo muy particular. Y de un modo muy particular.